y se lleva por una parte la sanción de tipo penal y por otra parte la interna de los propios jueces, decir, oiga, usted no puede hacer esto. Pues nosotros los periodistas también deberíamos elevar un poco por ejemplo, para evitar el intrusismo, que también pasa mucho en estas revistas, que cualquiera se pone ahí a teclear 4 bobadas y ya está. Es decir, creo que sí que deberían hacerse este tipo de cosas. Sí que es que quizá el debate es más profundo del que dices, porque si partiéramos de la base de que fuese exigible que para escribir en una publicación, para trabajar en un medio de comunicación, todo el mundo debería haber pasado por una facultad de comunicación, pues igual podríamos estar hablando de eso, y de sancionar, y de controlar, y de exigir, pero no es el tema. El problema también, nuestra profesión, al final termina ejerciéndola muchísima gente intrusa, como has dicho. Bueno, pero es que hay que dignificarlo. Estas revistas la harán periodistas. Yo lo dudo mucho. Perdonad, sí. estamos hablando de dignificar la profesión. Se me está ocurriendo ahora mismo un ejemplo, que a estas alturas de la noche igual es una absoluta estupidez, pero lo que se me ocurría al respecto es decir, lo mismo que un pintor o un escultor, no se le deja exponer cualquier cosa en cualquier sitio, ¿no? Porque dices, vaya cuadro más chusco que has hecho, o sea, que esto lo pinto yo, pero vamos, con lo... Pues, bueno, que lo del arte moderno también daría para otro debate, pero no voy a hablar de eso. Pero bueno, uno exige para exponer un mínimo de arte, un mínimo de experiencia, un mínimo de... Pero en nuestra profesión no es así. O sea, puedes escribir lo que sea. Yo creo que para exponer lo que hace falta es un cliente que te compre el cuadro, punto. Y ya está. Y en el terreno del periodismo y de las revistas, pues por desgracia, nos guste o no nos guste, ocurre exactamente lo mismo. Si hay lectores que compran ese tipo de contenidos, habrá ese tipo de revistas. Y si además esos lectores son cada vez más, habrá más anunciantes que permitan que esa revista sobreviva y obtenga beneficios. Es un círculo vicioso que es muy difícil de cortar. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría. No es una teoría, son hechos. No, pero con este hecho es la ley del mercado. No estoy de acuerdo porque además la ley del mercado, cuando no se cumple en otros casos, por ejemplo, también hay un arquitecto que puede hacer una chapuza de edificios que se van a caer en 15 años, y te los venden y la gente los compra. ¡Ay, mercado! Pues lo siento, chicos, así es la vida. No, ese señor va a la cárcel por chapucero. Pues nosotros igual. Es decir, tiene que haber ser periodista tiene que significar algo más que simplemente estoy ahí y te creo. Ser periodista es algo. Pues ese algo es lo que creo que hay que definir y lo que creo que hay que empezar a dignificar. Definido, ¿no? Buscar la verdad. Sí, bueno, pero digo, definir en el sentido de decir, dignificarlo, es decir, crear nosotros los periodistas somos muy poco corporativistas, estamos siempre vendiéndonos al poder político y chupando la mano de que nos ha de comer. Estaría bien que de vez en cuando fuéramos un poco corporativistas como son todos los demás. Un señor que es un chapucero en fontanería, los propios del gremio van a decir, no, ese señor no es fontanero, no es de los nuestros, es un chapucero, no le llame usted. Pues nosotros deberíamos hacer lo mismo, es que es la única profesión de este país que parece que la puede ejercer cualquiera. No, pero si eso ya de alguna manera ocurre. Si uno, por ejemplo, lee las críticas de televisión, es decir, los columnistas que hacen crítica de televisión, ponen a caldo a un buen número de programas, los ponen a caldo. Es decir, ahí el periodista está criticando a su homónimo, a su colega, ¿no? Y sin embargo, esos programas siguen existiendo. Es más, hasta me atrevería a apuntar que la crítica beneficia al programa, todavía le da más morbo. Con lo cual pero esos programas no necesariamente los hacen periodistas. Pues son guionistas, son productoras con gente que buscan pero son programas que tienen una audiencia y tienen unos espectadores, unos lectores. Ahí igual difiero un poco. Yo pienso que esos programas tienen un contenido X con una finalidad X comercial y ahí no se valora ni la profesionalidad del periodista en el sentido de lo que piensa, lo que lo opina, y no son informaciones. O sea, es todo recreación, es todo comercial. Yo pienso que al espectador sobre todo hay que dejarle muy claro qué tipo de producto busca. O sea, se puede exigir en un medio serio, digamos, cuando pide información rigurosa. Esto no es información rigurosa. Es que es otra cosa. Lo curioso es esto que no es periodismo. Ya existe la información rigurosa, el formato riguroso, el serio, y luego lo que ya hemos pactado que sea basurilla, ¿no? Lo hemos pactado y ocupan nuestros espacios en televisión, en revistas, en radio. Sí, es lo que hemos hablado. Una cosa es cuando estás viendo un informativo y otra cosa es cuando estás viendo el magazine que te ponen a continuación, lógicamente. Y la evidencia demuestra que hay clientes para todo. Entonces, bueno, pues es la ley del mercado, que tú tanto criticas. Sí, está de acuerdo. Pero has entendido lo que yo quería defender, ¿no? Que la ley del mercado tiene el límite de la competencia. Es decir, la competencia me refiero a la que una persona ejerza su profesión de manera competente. Es decir, no porque yo haya hecho una cosa chapucera que se cae, pues la puedo vender, seguro que alguien me la va a comprar, pero no es moral ni hacerlo ni venderlo, ¿no?
En este sentido yo sí que quiero decir una cosa, y es que los periodistas también, separados incluso de los medios, que son al fin y al cabo empresas y muchas veces estructuras de poder, los periodistas de a pie, si fuéramos un poquito más corporativos, corporativistas, incluso en el peor sentido de la palabra, como lo son los médicos, que se protegen unos a otros a pesar de que haya habido una negligencia del patín, pues no, sí, no, porque en el fondo los jueces, los abogados, aquí todo el mundo es corporativista, menos los periodistas, que siempre nos tiramos al cuello del otro periodista porque defiende al que no me paga a mí. Y eso yo creo que es muy triste. Estaría muy bien que aquí hiciéramos un poquito de corporativismo y dignificáramos nuestra profesión y evitáramos intrusismos y hubiera, y esto aprovecho para lanzarte la idea, que hubiera realmente un verdadero sindicato de periodistas o asociaciones de periodistas o lo que sea, pero que realmente tuvieran fuerza y tuvieran poder. Y luego cada uno que pensara como quisiera, pero sabiendo que el periodismo es una profesión seria y digna. Y eso yo creo que lo hemos perdido hace mucho. Ahora parece que cualquier persona con 2 tonterías ya puede ser periodista. Se supone que nos hemos formado de un modo especial y específico. Hombre, Otra cosa también interesante sería que dignificáramos un poquito más nuestros sueldos, que parece que cualquier persona cobrando 500 euros es capaz de trabajarte 12 horas diarias. Yo creo que hay mucho que trabajar ahí y es buena hora de que empecemos. Bueno, pues en esa línea de los contenidos, en esa línea de lo que hacemos los periodistas, voy a lanzar la pregunta. No sé si vosotros pensáis que existen fórmulas mágicas. Estamos hablando de fórmulas mágicas, a veces comercialmente hablando, en un programa de televisión funciona así, le damos un poquito de esto más un poquito de esto. No sé si en el mundo de las revistas, que era de lo que estábamos hablando, esa fórmula, que la verdad es que me he inventado yo, de un poquito de cotilleo de famosos con una receta de cocina al final, más 3 modelitos de moda con el horóscopo, es igual a éxito. Bueno, pues, ¿existe la fórmula o no? Bien empaquetado, pues tiene su público. Sí, bien claro. empaquetado tiene su público y se ven en los datos que podemos sacar del EGM o de la OJD que hay un buen número de revistas que con esa misma fórmula prácticamente idéntica pues venden 100.000, 200.000, 500.000 ejemplares a la semana o al mes, ¿no? Hablábamos también, sí. No, yo decía que en mi opinión es un poco lo que las revistas representan es la sociedad deseada. El otro día lo comentábamos respecto a la publicidad también. Yo creo que independientemente de los contenidos, pero aun contemplando esos contenidos, como tú decías, que si la receta de cocina, que si los horóscopos, fijaos cómo hasta las recetas de cocina son absolutamente inalcanzables para el común de los mortales. Y los horóscopos son fantásticos, pocas gotitas tienen de algo negativo. Entonces, intentan representar, en mi opinión, a la gente que a todos nos gustaría ser. Nos gustaría ser más guapos, más ricos, más famosos. Y cuando no es posible, lo que además representan, como complemento, es aquello de los ricos también lloran. Es decir, te dan una de cal y otra de arena. Dado que tú, pobrecito lector, no puedes alcanzar este nivel, están todo el día de fiesta en estos cochazos y tal, no sé cuántos, hombre, consuélate y también te voy a enseñar que estos también lo pasan mal y de vez en cuando sufren y se ponen enfermos y se rompen una pierna y se divorcian. Bueno, ya está. Ese es el cóctel, en mi opinión. Entonces, bueno, nos quedamos satisfechos. Es decir, nos gusta ver todo aquello que en un momento también a nosotros nos gustaría tener, pero nos consuelan y nos lo dan también todo empaquetadito, mostrándonos que también esa gente pobre pues sufre como nosotros. Ya está. Y nos quedamos relajaditos y tranquilos. Es que como en todos los productos también hay calidad, lo que estábamos hablando. Hay revistas que tienen esa temática, que la persona que lo compra o va a leer sabe lo que va a encontrar, esa evasión, esa ventana abierta a la ilusión, efectivamente lo que tú has comentado, pero hay algunas publicaciones, de hecho las que llevan más años en el mercado, lo hacen con calidad. Sí. La entrevista, efectivamente, van a casa de la persona entrevistada, le hacen la entrevista, transcriben lo que esa persona ha dicho. Te lo cuentan bien, sí. Pues es dentro del tema que tratan, o sea, con una cierta profesionalidad. Hay otras, pues, que no lo tienen. Pero hay cierta, es curioso, es un fenómeno, no sé si sociológico, exactamente qué, de esas revistas, o bueno, pues que las lees, que responden quizá a unos estereotipos, a esa fórmula de lo que nos gustaría ser, que sabes que es absolutamente mentira. O sea, ¿cuánta gente no se cree el horóscopo y lee el horóscopo? Sí. Esto es una cosa que yo no sé cómo, o sea, a quién corresponde que esto nos lo explique, pero realmente es así. O sea, entonces, no sé exactamente cuál es nuestra actitud ante estas páginas, ¿no? Yo creo que las revistas estas, además de lo que ha dicho el profesor, yo creo que también responden a la clásica distinción entre información y entretenimiento. Es decir, son entretenimiento, es como Gran Hermano, no es información, es como un magazine, ¿no?, que decíais.
Es decir, no es información, apenas es información, es sobre todo entretenimiento. Yo para esto, para mí es paradigmática la portada, por ejemplo, de Yahoo España, donde los que tenemos ahí el correo electrónico, pues siempre que entras, las 4 noticias que resaltan son siempre las mayores estupideces, pero con más morbo al mismo tiempo, que te dan unas ganas de pinchar increíbles, ¿no?